utilidad del icono dentro de su contexto cultural, dentro del aspecto litúrgico. En el Oriente, sobre todo en Rusia, el icono es usado no solamente en la liturgia, sino también en la devoción privada. En las casas rusas siempre el llamado ángulo bello o el rincón bello o el ángulo de belleza es uno de los lugares principales de la casa, un ángulo de la sala de ingreso u otra en el que son colgados algunos iconos con una lámpara delante siempre encendida, e incluso hay normas sobre cómo todo cristiano debe colocar en ese cuarto, en su cuarto, las santas imágenes de los iconos, adornar ese santuario con candeleros, encender las lámparas durante la oración, apagarlas luego, cubrirlos también con un velo por limpieza y en signo de veneración. E incluso es la costumbre del mundo oriental, particularmente en el mundo ruso, saludar al icono antes de saludar al dueño del lugar. La casa del cristiano entonces se parece a una pequeña iglesia. En Rusia se pintan también iconos de familia, representando ordinariamente los santos patronos de cada uno. Con esos iconos se bendice a los niños y se reza. Como dice usted, que es absolutamente imposible imaginar en la iglesia el menor rito sin icono. Ante los iconos se recitan las plegarias de la mañana, de la tarde, u otra particular circunstancia familiar. Y así el rincón rojo, ese rincón bello en la antigua Rusia, era como el lugar de honor de la familia, donde se invitaba a los huéspedes distinguidos, y bajo los iconos se extendía también el cuerpo de un muerto de la familia que fallecía. La madre colgaba un pequeño icono sobre la cuna de su hijo, el cual lo conservaba hasta el fin de su vida, hasta su muerte. Antes del matrimonio, los novios eran bendecidos por sus padres con iconos de Cristo y la hija con el icono de María Santísima. En fin, en ninguna parte el icono estuvo tan propagado y se extendió y gozó de tal papel como en Rusia. Las crónicas mencionan, al mismo tiempo que hechos de importancia en la historia política, construcción y decoración de iglesias, la creación, transferencia y aún restitución de los iconos. De modo que advertimos cómo el icono forma parte orgánica de la vida del pueblo, lo acompaña en los principales hechos de su existencia. Toda la vida, en particular el calendario agrícola, se ordenaba en torno a las fiestas, y esto se traducía naturalmente por la veneración de tales o cuales iconos y su expansión. El culto se expande fuera del santuario, pues, o mejor, hace de Rusia un vasto santuario. En los barcos, en los restaurantes, en los bancos, en los negocios, siempre estaba, no digo que está por los motivos que conocemos, pero estaba el icono, generalmente de la Virgen o de San Nicolás, en un lugar de honor. Y era costumbre, muy llamada, pedir a las imágenes socorro y protección en todas las empresas. Se llevaba el icono en los viajes,
presidían los fuegos, e incluso ya en la época de los griegos, Heraclio, el emperador Heraclio de Bizancio, llevaba frente a sus ejércitos un icono para que protegiera a sus soldados. Los rusos siguieron esta tradición y así, con frecuencia, atribuían el éxito de sus armas a los iconos. Y así la Virgen de Smolensk era querida a todo el oeste después de la victoria de Poltava. Nuestra Señora de Kazán, sobre todo, debía su celebridad a la toma de la ciudad tátara de Kazán bajo Iván el Terrible, pero fue gracias a ella también que los rusos echaron a los polacos de la capital. Y también en el año 1812 Alejandro I frenó la invasión napoleónica, como sabemos, en Moscú. En la víspera de la batalla de Borodino, él había ido a impetrar la protección de Nuestra Señora de Kazán. Es decir, entonces, que advertimos cómo todo el mundo oriental, especialmente el mundo ruso, gira en torno a los iconos. Tienen necesidad de los iconos, de mirar a través de ellos, podríamos decir, como se mira a través de una ventana un mundo que está más allá del tiempo, del espacio, y de recibir de los iconos la seguridad de que este peregrinaje terreno es solo el inicio de otra vida mejor y más completa. Para hablar del icono en el ambiente cultural, debemos hablar del templo, del espacio en el cual se contiene el icono de culto, o sea que no nos referimos ahora a los iconos de la familia, sino ahora a los iconos de las iglesias. Porque todo el templo oriental, el templo ruso sobre todo, es todo un símbolo que debemos aquí especificar. El templo es un espacio recortado al mundo y reservado para Dios. Mirando un templo, uno puede observar las diferentes partes, naturalmente determinar su arquitectura, pero siempre será un libro cerrado si no se lo mira con ojos de símbolo, con ojos de fe simbólica, para que cada piedra, para que cada parcela comience a hablar y para que el todo se convierta en un canto, una liturgia, hay que captar el sentido simbólico del conjunto, la idea del templo. El arte mudo sabe hablar, decía Gregorio de Niza, y así el templo es como un arte mudo, pero elocuente, al que lo observa con inteligencia. El ritual de la consagración corta una cierta superficie, la separa del espacio profano, la purifica e invoca en la epíclesis, o sea, la oración al Espíritu Santo, para que descienda sobre ese lugar y la convierte así en un centro, una teofanía, una manifestación de Dios, una escala de Jacob por donde Dios baja y el hombre sube a Dios. Decía San Germán de Constantinopla que la iglesia es el cielo en la tierra, donde habita y se mueve Dios, que es más alto que el cielo. Y así, para los padres, la iglesia, el templo, era como la tierra nueva, el cielo nuevo, el mundo transfigurado, un preanuncio de la paz futura, donde todas las criaturas se reúnen en un orden jerárquico en torno a su Creador. Podríamos decir que la iglesia con minúscula es una imagen de la iglesia con mayúscula en su totalidad. Es claro que una
semejante concepción del templo necesita o exige una armonía perfecta de todos los elementos que la forman, es decir, una unidad litúrgica. La arquitectura se une con los iconos, se une con el canto, y todo recuerda a los fieles que se trata de un lugar sagrado. Cada parte del edificio debe, por su aspecto, mostrar el destino y la destinación del conjunto. Y así la iglesia oriental, la iglesia rusa y ya la iglesia bizantina se divide según el plano del tabernáculo de Moisés y del templo de Salomón en tres partes. El santuario del lado del oriente, el este siempre. El nártex, o sea, el atrio, la entrada, un lugar de estar al occidente, al lado contrario. Y en el medio, la nave, parte central entre las dos. Y ante todo, recorramos estas tres partes. Ante todo, el nártex, o pronaos, que queda en la zona, como dije, occidental, donde los fieles se reunían antes de entrar en la iglesia, ya que allí deben recorrer en ocasiones grandes distancias para ir al templo. Era indispensable que tuviesen a su disposición un lugar cubierto, un abrigo, un lugar de reunión para esperar las horas del oficio al abrigo del día. El sentido del nártex en la iglesia rusa es el orden, digamos así, del templo, el orden supremo del lugar, no permite entrar en la iglesia directamente, como si dijéramos aquí de la calle a la iglesia. No permite introducir en la iglesia lo profano, el elemento profano que traemos de la calle, como se dice en el canto litúrgico del querubicón. En el umbral del templo depongamos toda solicitud humana, es decir, limpiémonos los zapatos, ¿no? Digamos, de lo que traemos del polvo del mundo. Asimismo, los escalones que tienen las iglesias rusas, antes del nártex exterior, dan a ese ingreso un sentido de ascensión. Antes del nártex hay varios escalones, solo preparado por esta iniciación medida con un tacto admirable, se entra en el templo propiamente dicho, el camino que conduce a la montaña santa, al santuario, al presbiterio, diríamos nosotros. No en vano la palabra altar viene de altus, lo que está alto, la montaña. Y por eso entonces, a partir del nártex, llegamos hasta la montaña santa en una lenta ascenso espiritual también, no solamente físico. Y así, saliendo del nártex, entramos en la nave, que es el segundo gran recinto del templo ruso, el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. Desde el punto de vista arquitectónico, la nave es el rectángulo, digamos, como un barco que se dirige precisamente hacia el oriente, que es, decíamos, donde está el presbiterio. Toda oración es orientada, digamos, en el sentido fuerte de la palabra, es decir, mira al oriente, orientada, es decir, es escatológica, mira al lugar de donde va a volver Cristo al fin de los tiempos, el oriente. Lo que destaca aún más fuertemente la significación arquitectónica del templo es esta idea de una barca, como la iglesia que es una barca, con una dimensión escatológica, que va marchando hacia la parucía, hacia el fin de los tiempos, y proa hacia el oriente. La nave del templo ruso es una fiesta de colores, como se puede ver cuando uno entra en la Catedral de la Asunción de Moscú. La alegría se expresa con los colores, un recinto lleno de iconos, frescos y tablas, y en el medio se eleva una alta cúpula que está
está coronada en lo exterior por una cruz y adentro figura el gran icono del Pantocrátor, o sea, del Dios Todopoderoso, rodeado de ángeles y los ángeles y arcángeles. Y las 4 columnas de sostén llevan los 4 evangelistas. Y en las columnas, las plantas, digamos así, la refiguración de las plantas traen un recuerdo del paraíso, de la floración paradisíaca. La mano del Pantocrátor, la mano del Dios omnipotente, ordena el conjunto y señala el presbiterio, el coro litúrgico, el icono de la cena del Señor, que corona las puertas reales, las puertas que dan el ingreso al Sancta Sanctorum. Y así el templo se manifiesta como el lugar de la iglesia, del pueblo de Dios. Y en la parte contraria a la que da al santuario, al iconostasio, donde está el iconostasio, de que hablaremos enseguida, está el juicio final. Ahí se representa en 5 grandes franjas todo el juicio final, desde el llamado de los ángeles hasta la condenación de los malos y la salvación de los buenos. Y aquí pues la segunda parte del templo de la iglesia rusa, que nos interesa conocer para captar el sentido del icono luego dentro de esta simbología de la iglesia. Y finalmente decíamos el santuario, que corresponde al santo de los santos, la morada de Dios, podríamos decir, que está separado de la nave, separado de la nave donde están los fieles por el iconostasio, que era un antiguo cancel que se ha cargado de iconos en el tiempo de la victoria contra el iconoclasmo. Este muro está atravesado por 3 puertas. La del medio es de 2 hojas, de donde su plural de puertas reales, las puertas del rey, o puertas santas, y las otras 2, la del norte y la del sur, que dejan pasar a los ayudantes. Los comentaristas litúrgicos explican el simbolismo inmediato de la puerta central, imagen de Cristo, por quien veréis el cielo abierto, como dice San Juan. La veneración que entraña este simbolismo no permite sino a solo los miembros del clero franquearlos, y estos cuando están con ornamentos litúrgicos. Cristo puerta sería lo que se simboliza en las puertas reales, Cristo puerta que permite entrar, digamos así, en el Sancta Sanctorum, en el cielo. En el santuario detrás del altar está representado el misterio de la comunión eucarística de los apóstoles, la Virgen orante que personifica la Iglesia y el Espíritu Santo. En fin, esta era la distribución de las iglesias bizantinas casi desde sus primeros momentos. En este ambiente, en este recinto, es donde se introduce el icono, los iconos. El icono constituye un todo indisoluble con el templo y por ello se sujeta a la concepción arquitectónica del mismo, y de allí brota el carácter, digamos así, de la pintura religiosa oriental, sobre todo rusa, a la que me refiero más, lo que más conozco, que se subordina a las formas arquitectónicas, se subordina totalmente, es decir, cada icono tiene su pequeña arquitectura, es arquitectónico también cada icono, se advierte esta concepción en cada personaje, y sobre todo en los grupos, en los iconos que representan grupos de santos, inmóviles o rígidos, en posición de admiración. Los profetas, los apóstoles, son piedras vivas, digamos así, entroncadas en el edificio espiritual. Tenemos ante los ojos
después figuras humanas a veces rectilíneas como una columna. Por eso los bizantinos detenían a los santos, a los iconos de los santos, inmóviles como columnas. Son como parte de la arquitectura también estas imágenes de los santos. Incorporada a la arquitectura, la figura adquiere aún más potencia, llenando el icono, el espacio, con su forma. La ordenación de la decoración mural era ejecutada, digamos así, según un esquema muy definido. Descomponiendo los elementos, podríamos decir que en la cumbre de la cúpula central, que simboliza el cielo, está, como dijimos, la imagen del Cristo Pantocrátor abrazando al mundo con su mirada, rodeado de los arcángeles que montan una guardia de honor y de los evangelistas. No es el Cristo del Evangelio, sino el Creador, el Señor del mundo, a la vez el Padre y el Hijo, podríamos decir, este Pantocrátor que está en esa cúpula. Luego, en el santuario, en la profundidad del ábside, se levanta la Virgen orante, símbolo de la iglesia terrestre que intercede por la salvación de los hombres. Debajo de la Virgen, la comunión de los apóstoles, símbolo de la Eucaristía, en donde Cristo se representa dos veces, de una parte dando la comunión a un grupo de apóstoles bajo la especie del pan, y del otro dando la comunión al otro grupo de apóstoles bajo la especie del vino. Y en la nave, los muros laterales están reservados a los grandes misterios, las grandes fiestas litúrgicas y de la Virgen. Y finalmente, sobre el muro occidental, como dijimos, el terrible juicio final o segunda venida. Como vemos, hay aquí toda una teología. El Cristo Pantocrátor desde la cúpula, o el Señor Pantocrátor, inspeccionando el mundo, en el ábside, la Virgen orante, implorando por los fieles, en la nave, los principales misterios de la vida terrestre y la pasión de Cristo, y en el muro del fondo, su segunda venida. Tal era el programa inmutable que la Iglesia griega ofrecía a la meditación de los fieles. Ahora bien, cuando aparecen los iconostasios, que son esos canceles grandes que como si dijéramos aquí en el comulgatorio, se eleva hasta el techo, ¿no? Y separa a los fieles del presbiterio, del santuario propiamente, el iconostasio comenzó ya en las iglesias bizantinas, pero mucho más pequeño todavía. Se notó desde el comienzo una división entre la parte reservada al clero, el santuario, llamado a veces Santo de los Santos, y la nave, donde están los fieles. Parece que en los primeros siglos el santuario estaba separado de la nave por un velo, una cortina, un velo, o bien por una columnata con alquitrave. El uso del velo alude a aquello de Hebreos 10:20, donde se dice que el fiel entra en el Sancta Sanctorum a través del velo, es decir, de la carne de Cristo. Y para simbolizar esta idea se había puesto un velo, pues que separaba, como si fuera la carne de Cristo, Cristo la puerta. Esta carne que ha reemplazado al velo rasgado del templo. El hecho de que el autor de la epístola a los Hebreos compare la carne de Cristo al velo del templo judío pudo llevar a esta costumbre de poner un velo en el límite del Sancta Sanctorum de las iglesias primeras. El uso del velo parece más antiguo que el del cancel de la barrera y se conserva todavía en las iglesias armenias y etiópicas. En lo que toca a la barrera y a la columnata, también es muy antigua esta tradición. Y en esa columnata se ponían a veces algunos iconos, se apoyaban sobre la barrera.
El iconostasio grande al que me refería antes, o sea, el que llega hasta el techo, digamos así, es el fruto de la guerra iconoclasta. Es decir, a raíz de la gran batalla iconoclasta, para proclamar la veneración de las imágenes conculcadas por los enemigos de ellas, tomaron la costumbre de colgar imágenes en esa balaustrada o comulgatorio. Bizancio, como dije, no conocía iconostasios altos, ni tampoco lo conoció la Rus antigua, la primera de Vladimir, como se puede ver en la Catedral de Kiev, por ejemplo. No lo conoció hasta la época de Teófano y de Rublov, que son los dos más grandes iconógrafos rusos, 1400. A medida que el número de iconos fue aumentando, esta clausura, que servía, digamos así, de separación, se fue elevando progresivamente. Primero fueron 2 filas de iconos, luego 3 filas, y poco a poco el iconostasio se amplió en las mismas proporciones que el retablo alemán del fin de la Edad Media se convirtió en un gigantesco tabique de 5 pisos, subiendo hasta la bóveda y aislando completamente al sacerdote de los fieles. Desde entonces, toda la decoración, digamos que a la que me refería antes, en las paredes, en el altar, etcétera, perdía un poco su sentido, ya que no lo veían los fieles, y así todo ese programa iconográfico repartido entre la cúpula, el ábside y la nave se concentró el iconostasio. El iconostasio fue como la cosecha de todo eso que estaba disperso de alguna manera. El iconostasio es pues esta pared divisoria, pero atención, no quiere decir un muro, digamos así, una separación hecha para esconder el altar, no es ese el sentido. Las puertas permiten la comunicación, aunque se regula su uso, como dijimos, el sacerdote, solo él puede entrar por la puerta central, esta puerta de 2 hojas, las puertas reales, que se llama, debajo de todo el iconostasio, y con ornamentos. Si está sin ornamento no puede entrar por ahí. Y los diáconos pasan por las otras 2 puertas, o los ayudantes también. Y fíjense ustedes que una confirmación del respeto vivísimo que aún hoy los rusos tienen por el santuario está en el hecho de que también en las actuales iglesias rusas transformadas en museo, los visitantes no son admitidos a pasar el iconostasio para acercarse al altar. El cuidador, el guía comunista, digamos, el Partido Comunista turístico, impide pasar. Es una decisión que el Patriarcado de Moscú logró obtener de la autoridad civil, que ni a una hora, siendo museo, se pueda pasar por las puertas reales. Y aquí un recuerdo del vivísimo respeto y sacralidad que conserva el pueblo. Y así en la Catedral de la Anunciación, por ejemplo, del Kremlin en Moscú, Teófanes llevó la altura de los iconos a más de 2 metros. Cada icono, los iconos de la parte inferior, más de 2 metros. Y Rublov lo imita, y 3 años más tarde, para la Catedral de la Asunción de Moscú, iconos de más de 3 metros de altura, que representan a la Virgen, a San Juan Bautista, que veremos enseguida. En su forma clásica, pues, acabada en el siglo XV, el iconostasio comporta 5 filas de iconos y está coronado por una cruz. Estas 5 filas, muy brevemente, las voy a describir. La primera fila, la fila de arriba de todo, es la fila de los patriarcas, que rodean de ambos lados al centro la imagen de Dios Sabaoth, del Dios de los ejércitos, de la Trinidad. Representa la iglesia del Antiguo Testamento, de Adán a Moisés, el período antes de la ley, en la persona de los patriarcas que llevan filacterias o textos desplegados, textos apropiados. En medio la imagen de la Trinidad, su aparición a Abraham cerca de Mamre. Es la primera alianza de Dios con el hombre, la primera revelación del Dios uno y trino.
La segunda fila, bajando de arriba hacia abajo, es la de los profetas. Fila de los profetas. Cada uno también tiene su rollo, su filacteria, y rodean en el medio a la Virgen Santísima, la Virgen de la Encarnación, anunciada por los profetas justamente. Representa la iglesia veterotestamentaria de Moisés hasta Cristo, el período bajo la ley. Los profetas llevan rollos, en cada uno de los cuales hay textos de sus profecías concernientes a la Encarnación. En el centro de esta fila, el icono de Nuestra Señora del Signo, como la llaman, la Madre de Dios con el niño en su seno. Ella es el signo anunciado por el profeta. El Señor os dará un signo, y aquí que una virgen quedará encinta, dará a luz un hijo. Estas dos filas, la de más arriba y la segunda, manifiestan la preparación de la iglesia neotestamentaria en los ancestros, en los antepasados de Cristo según la carne, y su prefiguración, su anuncio por los profetas. Así el icono de la Encarnación, en medio de la figura de los profetas, indica el lazo existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La tercera fila es la llamada de las 12 grandes fiestas, es decir, son 12 iconos más pequeños con las 12 fiestas principales del año litúrgico de la Iglesia rusa. Muestra la realización de lo que ha sido anunciado en las dos filas superiores. Se representan los hechos del Nuevo Testamento que constituyen las fiestas con una solemnidad especial como etapas de la acción providencial de Dios en el mundo. Estas 12 fiestas son la Anunciación, la Navidad, la presentación al templo, el bautismo, la resurrección de Lázaro, la transfiguración, tan importante por lo que hemos dicho simboliza, entrada en Jerusalén, crucifixión, resurrección, ascensión, Pentecostés y dormición de Nuestra Señora o Asunción. Bien, como el último día daremos algunas diapositivas la próxima vez mostrando algunas de estas imágenes, me eximo de comentarlas ahora. La cuarta fila, que se coloca inmediatamente por encima de la puerta real, tiene por motivo central un triple icono grande, como dije, 2 metros de alto en diófano o 3 en Rublo, y que es la Virgen por una parte, San Juan y Cristo en el medio. Se llama la Deisis, o sea, la intercesión. La Virgen representa el Nuevo Testamento, Juan Bautista representa el Antiguo Testamento, interceden ante Cristo. O sea, Cristo en el medio, la Virgen y San Juan Bautista, y a los costados, ángeles y santos, que también están intercediendo, o apóstoles. Es decir, de alguna manera, esta fila, que es la más monumental de todas, es el corazón mismo del iconoclasio. Su importancia es tan grande que por grande esis los cronistas entienden casi siempre todo el conjunto del iconostasio. El bautista es el amigo del esposo, como lo llama el Evangelio, y con María Santísima son los arquetipos normativos del género humano. Los ángeles y los santos se juntan según un orden bien establecido al tema central, intercediendo también por el mundo, la Iglesia que intercede. Y finalmente la última fila está reservada, la quinta fila, a los iconos del lugar. Estos iconos, también de grandes dimensiones, se oponen a los pequeños iconos movibles que se cambian según la fiesta del día. Las iglesias tienen en sus depósitos santos casi de todos los días, de modo que cada día ponen el santo, el icono del santo, en un lugar más o menos central para que la gente lo venere. Iconos locales que son el objeto de una particular veneración, el patrono sobre todo de la iglesia, etc. Se los besa, se encienden velas ante ellos.
La puerta central es importante, esta puerta santa o puerta real, puertas reales, que existe desde el comienzo y donde encima de ella se refugian la Virgen y el ángel de la Anunciación. La Anunciación del Verbo está allí siempre representada, y debajo en la puerta los 4 evangelistas que reciben el Evangelio. Y así como vemos entonces, toda la iconografía que antes estaba repartida en el templo, ahora se concentra en el iconostasio. Podríamos decir, si miramos el iconostasio de arriba para abajo, que representa el camino descendente de la revelación. La revelación desciende de lo alto hacia lo bajo, comenzando por la imagen de la Santísima Trinidad, consejo eterno, fuente de vida del mundo. Las preparaciones veterotestamentarias, las prefiguraciones y las profecías conducen progresivamente a la fila de las fiestas, los misterios de Cristo que realizan lo anunciado, y de allí se extienden a la déesis, todo centrado en la persona de Cristo. Y si vamos de abajo para arriba, encontramos la respuesta del hombre, la ascensión humana, por la aceptación de la predicación evangélica, los apóstoles, los evangelistas que están en las puertas, por el acuerdo entre la voluntad divina y la voluntad humana, representado en la Anunciación sobre la puerta real, el hombre sube hasta Cristo y de allí sube a la Trinidad. Es decir, pues que el iconostasio es como un símbolo de este descenso y ascenso, de este Dios que se hace hombre y de este hombre que se hace Dios por la gracia. El iconostasio es así la imagen mística de la Iglesia militante y triunfante, ofreciendo su oración a Dios Padre Todopoderoso. Se abre al espectador como una visión majestuosa. Podríamos decir que los santos parecen asistir al culto con los fieles, y cuando las puertas reales se abren para mostrar al Cristo de la consagración, el reino ya está en medio de nosotros, el cielo desciende y el hombre se une al coro de los ángeles y canta el sacerdote: aquí el Rey de los Reyes que avanza. Por eso entonces, como bien dice Florensky, este iconostasio, que aparentemente separa, digamos, demasiado, por lo menos para nosotros, al pueblo del sacerdote, es como un símbolo del confín, digamos, entre lo natural y lo sobrenatural. Si todo fuera, dice, espiritual, dice Florensky, permanecería inaccesible a nuestra impotencia. Si todo fuera visible, no podríamos llegar a Dios, pero el iconostasio es el confín entre lo visible y lo invisible de alguna manera. La pantalla del santuario distingue estos dos mundos, es el iconostasio, confín entre el mundo visible y el invisible. Digamos, para acabar este análisis de las iglesias rusas, para ubicar mejor la utilidad del icono, como una característica de las iglesias, los templos rusos, es la cúpula en forma de bulbo, de cebolla, como se ve desde afuera ahora saliendo del templo. Es falsa la idea que propuso Viollet-le-Duc, un arquitecto francés, según la cual el arte moscovita importa esta cúpula en forma de bulbo de los mogoles, de los tátaros. Esta hipótesis no se puede defender porque vemos cúpulas en forma de bulbo en Nóvgorod desde el siglo XII, es decir, antes de la invasión tártara. Por tanto, no se debe explicar esta linda forma, tan linda de las iglesias rusas, por ese motivo. Tampoco se puede explicar, como lo han hecho otros, por fines puramente utilitarios. Por ejemplo, para que no se deposite la nieve en la cupa, en el techo, hicieron esa forma, porque también se puede, como en Occidente, buscar otras formas, como en el gótico, las iglesias, las agujas, etcétera. No es necesario eso.
sino que se ha elegido esta cúpula bulbo, o forma de cebolla, porque parece que corresponde a una orientación religiosa del alma rusa, resumida en la expresión popular, arden como braseros, dicha de esas cúpulas. O sea, vista desde afuera es como un brasero, como una llama que se eleva. Basta mirar las catedrales de Moscú, catedrales llaman en Rusia las iglesias grandes en general, a las catedrales del Kremlin, que son varias, en particular a la de la Anunciación y la Asunción, arden en el cielo como llama, expresan un calor desconocido en la misma arquitectura bizantina, la de Constantinopla. Por eso, respecto aún a esta arquitectura tan hermosa de Santa Sofía de Constantinopla, es muy distinta a la rusa. La cúpula redonda bizantina da la idea de la bóveda celeste que cubre la tierra, como el templo que estuviera ya terminado. Queda un poco esa impresión en las iglesias bizantinas. En cambio, en las iglesias rusas, de alguna manera hay una aspiración hacia lo alto. Esta especie de llama, este bulbo que se eleva, implica una cierta aspiración hacia lo alto. Escribe Trubekov, un autor que he citado la vez pasada, que escribió un libro que se llama Contemplación en el color, lindo título. Dice: hace poco, en un luminoso día invernal, me sucedió visitar los alrededores de Nóvgorod. En todas partes no veía sino la ilimitada llanura llena de nieve, la más clara de todas las posibles representaciones de la miseria de la tierra. Pero sobre esta llanura, como remotas imágenes de una riqueza ultraterrena, brillaban como vívida luz sobre el fondo azul oscuro del cielo las cúpulas doradas de los templos de los blancos muros. Jamás he visto la ilustración más relampagueante de la idea religiosa personificada por la forma áurea de la cúpula a bulbo. Es una plegaria hacia el cielo. La tierra rusa se eleva hacia el cielo. Es como una lengua de fuego coronada por la cruz que está encima y apuntando hacia ella. Y por eso, si uno mira el Kremlin y ve allí la gran torre de Iván el Grande, se tiene la impresión de tener adelante un gigantesco cirio que arde en el cielo de Moscú, mientras las catedrales que la rodean son enormes candeleros con tantos cirios. Y no solamente las cúpulas doradas expresan esta idea de oración que sube, también cuando se mira, digamos, desde lejos, una ciudad rusa, Suzdal, la antigua, las ciudades tradicionales rusas, rodeadas de monasterios, uno tiene esa idea, esa visión de la ciudad de Dios, podríamos decir. La esencia de este estado emotivo que es más elevado que algo puramente estético se expresa con esa fórmula tan amada por los rusos: arden como braseros, dicho de las cúpulas de las iglesias doradas. Superfluo es demostrar que entre lo externo y lo interno hay una correlación. Ese pantocrátor que está en la parte interior de la cúpula de alguna manera recibe, digamos, desde el cielo la bendición para la tierra. Está bendiciendo, está mirando a la iglesia de la tierra reunida en el templo. Esta idea ha encontrado una linda expresión figurada en el antiguo templo novgorodiano de Santa Sofía del siglo XI. Allí en ese templo está el pantocrátor en la cúpula con la mano apretada, así, ¿no? Y bueno, los pintores varias veces intentaron representar la mano bendiciente del Salvador, abrirle el puño, y nunca tuvieron éxito. Siempre la mano quedaba con el puño cerrado, y según la tradición, los trabajos fueron por fin clausurados por una voz del cielo que prohibió corregir la imagen pintada y anunció que en la mano del Salvador estaba estrechada la ciudad de Nóvgorod, la grande. Cuando la mano se hubiese abierto, la ciudad estaría perdida.
Sea o no una leyenda esto, sin embargo no deja de tener poesía y lirismo. Forma pues de bulbo que no solamente se ve en las iglesias, sino incluso en las casas de los zares, en los palacios y hasta de algunos campesinos. El enardecimiento de esta llama, pues, de la Santa Rusia, de alguna manera es una prefiguración de aquella imagen que Rusia está llamada a reflejar quizás hoy en el mundo, si Dios la lleva a su conversión a raíz de los acontecimientos recientes. Digamos, para terminar este análisis del templo, que el templo ruso es un microcosmos, es como un resumen del cosmos. La antigua iglesia rusa no es solo el lugar de reunión de los ángeles y de los hombres, sino también de todos los reinos, animal, vegetal y animal. Particularmente notable a este propósito es la antigua catedral de San Demetrio de Vladimir, cuyos muros externos están cubiertos de animales, pájaros, en torno a la imagen de Salomón, que es precisamente como la encarnación de la Sofía, de la sabiduría divina. Digamos, de alguna manera toda la naturaleza en torno a la sabiduría divina, o como esos iconos que dicen: toda criatura alaba al Señor, alabad el nombre del Señor, en ti María se regocija toda criatura. Es decir, el templo ruso quiere ser como una síntesis, un microcosmos del macrocosmos. Los ángeles, los hombres, la vegetación, los animales, todo eso está de alguna manera allí. No el mundo caótico, no el mundo miserable, sino el mundo ya transfigurado. Escribe Trubetskov que en el templo se realiza esta unión ecuménica de todas las criaturas, esta unión ecuménica, y por eso cuando San Sergio de Radonet, el gran fundador de la patria rusa, de la Rusia cristiana, tenía tanta devoción en la Trinidad y decía que la Trinidad debía ser como el ejemplo de Rusia, de estar unidos todos los rusos como la Trinidad, tres personas en una unidad íntima, esa imagen que sería representada por Rublov en su magnífico icono de la Trinidad. Pues bien, esa idea es la que quiere expresar el templo ruso, el encuentro de todo el cosmos reconquistado para Cristo. Y pensemos finalmente que en el templo se realiza la Eucaristía, la Santa Misa, que es de alguna manera el encuentro, en torno donde está el cuerpo, se juntan las águilas, todo el mundo se congrega en Cristo a través del sacramento de la Eucaristía, las fuerzas celestes y la humanidad terrena, los vivos como los muertos, todos se encuentran en este sacramento hecho de materia, pero que supera a la materia. Decimos en nuestra conferencia de hoy que hablamos de la utilidad del icono. Me pareció necesario hacer esta larga introducción para entender cuál es el lugar del icono en este contexto cultural, en este contexto del culto. El antiguo artista, en realidad, con esto terminemos la primera parte, no buscaba hacer algo bello, como pasa hoy un poco, sino algo útil. Y al hacer algo útil hacía algo bello, ¿no? No decía voy a hacer una cosa linda, después a ver si sirve para algo, sino al revés, voy a hacer un barco lindo, digo un barco útil para hacer barcos, si el barco es útil es bello. Esa era la idea tradicional sobre la belleza. No existe una bella arte puro esteticismo, eso es esteticismo moderno. El artista tradicional quería hacer obras útiles. Una cosa es bella cuando se adapta a su finalidad concreta. Un cubo de basura que responde a la finalidad para que se echa es bello a su modo, por supuesto. Como dice Coomaraswamy, este gran escritor tailandés, el mundo moderno ha separado lo útil de lo bello. Hace bellas artes por un lado y luego hace cosas útiles por otro.
un basurero, una cosa útil, un teléfono para hablar, esos horribles aparatos para hablar por teléfono que hay en las calles, teléfonos públicos. O sea, el hombre antiguo nunca se le hubiera ocurrido eso. Hacía las cosas que había que hacer y eran bellas. El adorno estaba en la cosa. No hacía bellas artes aparte. El mundo moderno, entonces, dice Coomaraswamy, ha separado, es la primera sociedad que encuentra natural que unas cosas sean bellas y otras cosas sean útiles. O sea, las artes bellas son inútiles y las artes aplicadas son útiles. En cambio, la filosofía tradicional, que es la que impera la confección del icono, afirma que la belleza y la utilidad son indivisibles en el objeto y que nada inútil puede propiamente ser llamado bello. Y así entonces el icono entra en esta utilidad, digamos así, del arte sacro. El fin que persigue el icono es un fin muy determinado, es llevar al que lo contempla al más allá, es tomar al espectador desde el mundo sensible en que vive. El iconógrafo ha contemplado el mundo invisible, lo ha representado en el icono y entonces todo se polariza ahora a llevar al espectador a que a su vez haga el mismo procedimiento que el iconógrafo, que haga su tránsito, su pascua de lo visible a lo invisible, de la contemplación con los ojos de la carne a la contemplación espiritual. Es cierto que el iconógrafo, al pintar su icono, pone sus cualidades propias, pone su pericia, pone hasta de alguna manera también sus sentimientos personales, pero sin alterar el espíritu general del icono. Escribe el padre Spitlik, un gran sacerdote especialista en teología oriental, que sería errado creer que la imagen religiosa es algo ya perfecto y terminado desde el momento que se ha hecho. La imagen es dinámica, digamos, la imagen, el icono oriental es algo dinámico. Sería, dice, como si uno creyera poder limitar la fuerza de los sacramentos al momento en que Cristo lo instituyó. No, el sacramento está actuando a lo largo de la historia, sigue obrando en la Iglesia, según la participación de los fieles. Y así también las imágenes son algo vivo, las imágenes son una invitación a elevar la mente a Dios. Tal es el fin de la imagen. El pintor ayuda al pueblo para que haga este tránsito difícil que debe pasar desde lo puramente material a lo puramente espiritual. Romano Guardini ha expresado magníficamente en un artículo la diferencia que separa lo que se llama la imagen de devoción de lo que él llama la imagen de culto. Porque evidentemente cuando uno toma un icono y lo pone en el iconostasio, lo desprofaniza de alguna manera, lo retira del mero plano artístico incluso y lo coloca entre los sacramentales, en el orden sacramental. El icono es un objeto de culto, no es una simple imagen de piedad. Son dos cosas diferentes. Un cuadro de tema religioso no sorprende a un occidental en un anticuario, pero le chocaría, por ejemplo, ver un cáliz en un remate. Bien, para un oriental el escándalo es el mismo. Un vaso sacro, un cuadro sacro, un icono, se profana si se lo pone en un museo, si se lo pone en una casa como un adorno, así nomás. A diferencia del cuadro de tema religioso, el icono es arte sagrado, aunque esté en la casa de uno, aunque esté en ese rincón bello de la casa, sin embargo es sagrado. Y por eso los cristianos del Oriente consideraban una profanación toda actitud que significase falta de respeto ante un icono, por ejemplo, fumar delante de un icono. Una exposición en un museo equivale a una desacralización.
Si no es venerado, el icono deja de ser icono de alguna manera. Me contó este padre Spillik, que se acostumbra actualmente en Rusia, como muchos iconos están en los museos, a ir a rezar en secreto delante del icono para evitar que se desacralice, para evitar que quede reducido al estado profano, que haya siempre de alguna manera una cierta continuidad de oración, para que el icono no se haga un cuadro religioso, sino un cuadro de culto, que no es lo mismo. Y esto es precisamente lo que Guardini ha querido destacar en su artículo sobre la imagen de culto y la imagen de devoción. Pero vamos a seguirlo en la próxima parte.